el tema del trabajo es sobre los efectos del alcohol en el organismo y luego nos centraremos en la esclerosis hepática. Los efectos del alcohol en el organismo son numerosos y diversos. El alcohol, específicamente el etanol, es una potente droga psicoactiva que provoca numerosos efectos secundarios. La cantidad y las circunstancias en las que se produce el consumo de alcohol son muy importantes en el desarrollo de la intoxicación y la hidratación en la duración de la resaca. Ahora vamos a ver cómo afecta el alcohol a los distintos aparatos y sistemas. En el sistema nervioso y en el sistema nervioso y en el cerebro. El cerebro está formado por diferentes partes que regulan distintas funciones. De modo que con el consumo de alcohol afecta a estas partes, alterando por tanto las funciones. De modo general podemos decir que el alcohol tiene un efecto tranquilizante y otros efectos son somnolencia, cambio de humor o decremento de atención. Y cuando se produce consumo de alcohol excesivo puede producir letargo, confusión, pérdida de control motriz, inconsciencia, falta de respiración e incluso la muerte. En cuanto a la repercusión en el sistema nervioso, de forma normal, sin presencia de alcohol, cuando el GABA, que es un neurotransmisor, se une a los receptores de membrana específicos, hace que las conductos de la neurona parpadeen y estos se abren y se cierran, provocando la liberación de iones negativos y estos iones disminuyen la actividad neuronal. De modo que una de las teorías es que al beber alcohol, el alcohol también se une a estos receptores de membrana, haciendo que a estos receptores de ligando, haciendo que los conductos permanezcan unidos durante más tiempo y por tanto se libere mayor cantidad de iones y aumente el efecto tranquilizador. En cuanto a un cerebro adicto, la corteza prefrontal está poco activa, de modo que si la corteza prefrontal no funciona bien, se dificulta la memoria, procesos de aprendizaje, el control de impulsos, y en un adolescente todavía no se encuentra muy bien desarrollada, de modo que los daños pueden ser irreversibles. En cuanto al hipocampo, este es muy importante en la memoria a largo plazo y se puede producir una reducción hasta un 10%. ¿Sí? En el circuito de recompensa, que es una red neuronal que se encuentra en el centro del cerebro, con el consumo de alcohol se altera. Impulsos, y en un adolescente todavía no se encuentra muy bien desarrollada, de modo que los daños pueden ser irreversibles. En cuanto al hipocampo, este es muy importante en la memoria a largo plazo y se puede producir una reducción hasta un 10%. ¿Sí? En el circuito de recompensa, que es una red neuronal que se encuentra en el centro del cerebro, con el consumo de alcohol se altera. Esta red se encuentra en el sistema límbico, que es el más instintivo y primitivo del cerebro, de modo que si este domina sobre la corteza frontal, se disminuye la razón y aumentan los impulsos. Una persona alcohólica hace que su cerebro se acostumbre al consumo de alcohol y que este necesite del alcohol para funcionar correctamente. Aquí se puede ver la imagen de un cerebro alcohólico, adicto y otro normal. Vale, en cuanto al aparato circulatorio, esta inversibilidad provoca la vasodilatación periférica, pero la vasoconstricción coronaria y eplásmica a nivel intestinal. En meningitis provoca la depresión de los centros vasomotores del bulbo. Además, las membranas celulares son muy permeables al alcohol, de modo que el alcohol puede llegar a todos los tejidos del organismo. Además, también puede provocar puede provocar la muerte por envenenamiento cuando supera los 5 gramos por litro en la sangre y ya se produce una parada cardiorrespiratoria. Cuando el alcohol llega a la sangre, facilita la transformación del glucógeno en glucosa, de modo que se libera mayor glucosa de forma más rápida, haciendo que disminuyan los niveles de azúcar en sangre y por tanto se produzca esa sensación de debilidad y de agotamiento físico. Sobre los efectos que tiene el alcohol en el sistema inmunitario. En primer lugar, la respuesta inmune actúa por la acción concertada de algunos tejidos linfoides secundarios. Entre ellos destaca la mucosa gastrointestinal. La mucosa gastrointestinal actúa como barrera defensiva frente a los efectos fitopáticos y fisiopáticos del alcohol. Se modulan muchas de las funciones de los macrófagos. Así se altera la función bactericida de estas, se produce una alteración en las populaciones de linfocitos T, una disminución de la producción de inmunosupresores, entre ellos el IL-10 y el TGF-B, una disminución de los ganglocitos periféricos, y se ha observado en individuos alcohólicos una mayor susceptibilidad a contraer infecciones, enfermedades. Además, las personas alcohólicas suelen ser a la vez malnutridas. Por lo tanto, no se pueden achacar todas las alteraciones inmunológicas al alcohol. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los efectos que tiene el alcohol en el aparato reproductor. Podemos distinguir diferencias entre los hombres y las mujeres. En el caso de los varones,
el consumo de alcohol hace que el hígado sea estimulado y se produzca una sustancia que provoque la destrucción de la hormona sexual masculina, la testosterona. Así también puede provocar una atrofia en los testículos, una disminución de la libido e incluso impotencia. Y se ha observado, a la vez, en pacientes alcohólicos, un desarrollo del seno. Sin embargo, en el caso de las mujeres son las principales afectadas por el consumo de alcohol, ya que presentan más grasa y menos líquidos corporales capaces de diluir el alcohol. Además, las mujeres, en el caso de que tomen medicamentos que contienen estrógenos, permanecen intoxicadas durante más tiempo, debido a que estos medicamentos se metabolizan en el hígado, por lo tanto tardan más tiempo, y permanecen intoxicadas durante más tiempo. Sin embargo, la exposición prenatal al alcohol es uno de los principales defectos de nacimiento. Los niños pueden nacer con bajo peso, con deformaciones faciales, hablaríamos así del síndrome fetal del alcohol. Aquí incluso llegar a hernias, anomalías urinarias. Aquí podemos apreciar una niña que presenta cuya madre bebió alcohol durante el embarazo. Podemos distinguir una nariz corta, aberturas oculares más pequeñas de lo normal. Y por último destacar que el alcohol afecta a los hombres y a las mujeres, incrementando su deseo sexual. Sin embargo, la realización de esta actividad disminuye. Bien, ahora vamos a hablar de los efectos del alcohol en el aparato digestivo. Lo más importante es que el aparato digestivo es uno de los más afectados por el alcohol, ya que esta sustancia pasa a través del tracto digestivo, provocando pues una erosión de las mucosas y además una alteración de los tejidos protectores. Ahora vamos a finalizar los daños más importantes en cada una de las partes del sistema. Entonces, en el tracto digestivo superior sabemos que al menos el 50% de los cánceres de boca, garganta y laringe se deben al alcoholismo, se pueden atribuir a este factor. Y además, en cuanto al esófago, aparecen pues la inflamación y además pues los desgarros de Mallory-Weiss, las varices sangrantes. Y en uno de los casos más extremos se puede llegar a la esofagitis. En cuanto, si continuamos extendiendo, llegaremos al estómago. En el estómago se produce un aumento de la producción de los ácidos gástricos, lo cual puede tener consecuencias como la gastritis, las úlceras pépticas, las hemorragias constantes e incluso el cáncer del estómago. Bien. Ahora pasaremos ya al páncreas. En el páncreas se da la denominada pancreatitis, que puede clasificarse según sea aguda o crónica. Y nos vamos a olvidar otros trastornos como son la diabetes de tipo 2 y la peritonitis. Bien, y en cuanto al riñón, se reducen los niveles de hormona antidiurética, provocando la pérdida de agua y iniciándose así la deshidratación, que puede afectar a otros órganos, como por ejemplo el cerebro, lo cual explica los continuos dolores de cabeza. En el tracto inferior es importante la función del intestino, pero el alcohol llega al intestino sin haber sido digerido, ya que no requiere ninguna transformación. Puede alterar sus funciones, ya que se dejan de absorber vitaminas, como ya he dicho antes, y además es el punto a través del cual, a partir del cual se distribuye a todo el cuerpo. Bien, el principal afectado va a ser el hígado, que es la víctima del abuso del alcohol. Su principal función es encargarse del metabolismo, es decir, de su transformación en acetaldehído y posteriormente en acetato. Pero esto es un proceso lento y no está exento de daño. Pues bien, la cirrosis hepática es una enfermedad consecuencia de numerosas complicaciones hepáticas crónicas, que tiene como consecuencia dos grandes alteraciones. En primer lugar, en cuanto a la arquitectura del órgano y en segundo lugar, en cuanto a la disminución de sus funciones. Entonces, vamos a hablar de las diferentes alteraciones estructurales que sufre el órgano, es decir, el hígado. Entonces, en primer lugar hablaremos de la necrosis hepatocelular, después de la fibrosis y por último de los nódulos de regeneración. En primer lugar, la necrosis. La necrosis consiste en la muerte continua de células hepáticas, que son sustituidas por otras nuevas mediante el proceso denominado regeneración. Eso tiene lugar en una zona específica del lóbulo hepático. Y por último, vamos a destacar que esto se pone de manifiesto con altos niveles de ALT y de disfunciones hepáticas en la sangre, que son las que provocarán la insuficiencia del órgano. Bien, a continuación está la fibrosis. La fibrosis consiste en la acumulación de unas cicatrices duras y fibrosas en la superficie del hígado, provocadas por factores como el consumo del alcohol. Entonces, su desarrollo tiene lugar mediante un proceso que comienza cuando los hepatocitos
pues son los que activan el proceso de reparación y la acción del sistema inmunitario. Son las células inmunitarias las que van a segregar citocinas, factores de crecimiento y otras sustancias. Pues bien, estos van a actuar como activadores químicos de los hepatocitos estrellados, que en el dibujo aparecen aquí, células estrelladas. Entonces, estos hepatocitos son los que van a segregar proteoglicanos, fibras de colágeno y glucoproteínas, que son las que van a formar las cicatrices donde se acumularán las nuevas células, ya que las células crecen a un nivel más rápido, a un ritmo más rápido del que pueden ser degradadas. Y por último están los glóbulos de regeneración, que por lo tanto van a ser los grupos de células hepáticas que se acumulan en las cicatrices, formando así unos nódulos. Bueno, en cuanto a los síntomas, las personas que presentan cirrosis, en primer lugar, suelen presentar pocos síntomas al comienzo de la enfermedad. Sin embargo, los principales problemas que suelen ocasionar eventualmente síntomas suelen ser la pérdida del funcionamiento de las células hepáticas, así como la distorsión del hígado debido a la cicatrización. En cuanto a los síntomas, podríamos distinguir fatiga, náuseas, pérdida de peso, falta de apetito. En cuanto a los síntomas más avanzados, podríamos distinguir el edema y la ascites. La edema y la ascites se caracteriza porque el hígado, cuando se encuentra con cirrosis, es capaz de producir menos proteínas. En el caso de la albúmina, que es una proteína que produce el hígado, da lugar a una acumulación de agua. En el caso de las piernas, edema, y en el caso del abdomen provocaría ascitis. En segundo lugar, otro síntoma avanzado sería el sangrado y la formación de hematomas. Esto se debe también a que disminuye la producción de proteínas que se encargan de la coagulación de la sangre. Distinguimos también la ictericia, que se caracteriza por la presencia de un color amarillento en la piel debido a la acumulación del pigmento de la bilis, que pasa del hígado al intestino. También destacamos un picor intenso, también caracterizado por la acumulación de la bilis, piedras en la vesícula, encefalopatía. Esto se debe a la acumulación de toxinas en la sangre, lo cual puede dar lugar a confusión mental. Incluso los primeros signos de acumulación de toxinas en el cerebro se caracterizan por una pérdida, un cambio en la apariencia personal, una disminución de la concentración, incluso pérdida de memoria. Y por último, cabe destacar la lentitud para metabolizar los fármacos. Bueno, finalmente, uno de los problemas más serios en las personas con cirrosis es la hipertensión portal y ovarite, que se debe a que el flujo normal de la sangre disminuye, dando lugar a la formación de unos vasos sanguíneos que reciben el nombre de varices, los cuales presentan unas paredes muy frágiles que pueden llegar a romperse, causando una hemorragia. La cirrosis hepática como tal carece de un tratamiento médico específico, pero sin embargo se puede tratar de retrasar sus fases iniciales a las fases más avanzadas, así como tratar aquellas enfermedades que la producen. En cuanto al tratamiento de las complicaciones, la ascitis se trata con la restricción del sodio, con fármacos diuréticos y en ocasiones con la extracción de líquido de la cavidad peritoneal. La encefalopatía se trata mediante la restricción de las proteínas de la dieta y suministrando antibióticos que hacen que las bacterias que se encuentran en el intestino no fabriquen esas proteínas de la dieta. Las varices esofágicas se trata mediante la esclerosis de las venas dilatatoras del esófago con una sustancia química o colocando bandas elásticas, y en cuanto a la tendencia al sangrado, mediante inyecciones de vitamina K o mediante transfusiones de sangre. Y por último, el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo de la cirrosis es el trasplante hepático, pero este solo se efectúa o se lleva a cabo en aquellos pacientes donde la esperanza de vida es menor de 2 años y en los cuales no existen contraindicaciones por otros motivos.